ustedes después de algunas ausencias, unas obligadas por la situación del país y otras por cuestiones personales de trabajo que también tienen nuestros hermanos pastores que dirigen este programa conmigo, como lo es el pastor Juan José López y el pastor José Jesús Díaz Mendoza, que de paso saludamos al pastor Jesús en la distancia porque entendemos que anda ya por su pueblo natal y que ya dentro de unos pocos días ya lo vamos a tener entre nosotros para que esté de nuevo al frente aquí en su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Y el pastor Juan José, pues hace poco hablamos y ya está en su casa reponiéndose de una dolencia en su garganta. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Así que un saludo para toda la teleaudiencia, para todos nuestros hermanos de las congregaciones Iglesia Evangélica y Reformada Betel y la Iglesia Evangélica y Reformada Betania y la congregación de la Iglesia de Dios Embajadores del Nuevo Pacto. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos y a todos ustedes, mis amados, que la bendición de Dios pues los alcance y los cubra ahí donde ustedes estén y hoy por medio de su programa. Hoy vamos a tocar un tema, mis amados, que lo he titulado Conflictos por el Poder. Nos vamos a hacer alusión o referencia a lo que está pasando en el país actualmente, pero también vamos a ver la cuestión bíblica sobre estos asuntos, porque lo que está sucediendo no es nada nuevo, esto tiene miles de años, donde la gente se pelea por tener el poder, porque si entendemos claro, este mundo solo tiene dos clases sociales, los gobernantes y los gobernados. Siempre ha sido así en la historia de este planeta Tierra. Ya desde que se inició el gobierno del hombre, estaban los gobernantes y los gobernados. Y siempre ha habido este tipo de conflictos, este tipo de intereses, porque el poder, mis amados, es afrodisíaco. Y el que no lo tiene quiere obtenerlo. Y el que lo tiene no quiere soltarlo. Y viene la lucha entre los que lo tienen y los que no lo tienen. Pero la idea de cualquiera es llegar para obtener el poder. Algunos lo dicen que es para ayudar, que para cambiar las cosas, que para hacer esto, que para hacer lo otro. Pero la verdad que casi todo se vuelve como cantitos de sirena, como fábulas, que le ofrecen al pueblo todo con tal de que el pueblo los apoye para llegar al poder. Y ya cuando están allá, las cosas no cambian, siguen siendo iguales. Si usted trabaja, va a comer, y si usted no trabaja, no va a comer. Porque los gobiernos no tienen la capacidad de mantener a todo un pueblo. Es más, los pueblos tienen que sacrificarse, tienen que trabajar, tienen que hacer ejercicios económicos para hacer el sostén de lo que es el ente gubernamental. En estos países, mis amados, que se profesa el orden democrático, lo que prevalece es un sistema eleccionario o electoral, donde los pueblos son convocados en determinada fecha de determinado año para que salgan a ejercer el sufragio y de esta forma elijan sus autoridades, en el caso de nuestro país, por 4 años.
Hay países donde es por 6 años, otros países que es por 5 años. Pues en el caso que nos ocupa, aquí fuimos convocados para el 26 de noviembre, donde el pueblo acudió masivamente a ejercer su sufragio ese domingo 26 de noviembre. Y todo transcurrió dentro de la armonía, la paz social, las buenas costumbres y de una forma normal y pacífica. Hasta eso de las 2, 3 de la mañana del día lunes, empezando el lunes, pues todo marchaba bien. Las cuestiones se vinieron a alterar ya de esas horas en adelante y de los siguientes días. Nosotros, en lo personal, siempre hemos aconsejado a los ministros y a la iglesia en general de que no se dediquen a participar de lleno en estas cuestiones partidarias políticas. Sobre todo aconsejábamos a nuestros dirigentes, a los pastores, a los ministros, aquellos que ocupan un cargo dentro de las congregaciones, que se abstuvieran. Las cuestiones políticas son para los políticos. Nosotros los cristianos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, nuestro llamado es otro, al de pregonar las buenas nuevas, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. El rol protagónico de la iglesia es totalmente diferente a lo que se mueve en el mundo y sus intereses. Entonces, hacíamos ese llamado y lo hicimos a lo largo de varios años a través de este canal de televisión, a través de nuestras intervenciones en predicaciones, a través de nuestros escritos, a través de lo que son las redes sociales. Porque no consideramos prudente, mis amados, que un ministro comparte el púlpito con una actividad política, o que deje el púlpito para dedicarse de lleno a hacer proselitismo político a favor de X o Y candidato. Esa no es la labor ni es el llamado para ningún miembro de la Iglesia de Cristo Jesús. Algunos podrán decir ahí que sí es un llamado, que Dios los puede llamar a ocupar cargos públicos. No, no es cierto. La Biblia, que es el principal sustento en el conocimiento de Dios, nunca nos aconseja andar participando de lleno en cuestiones que no le competen a la iglesia. Es más, la Biblia más bien nos aconseja que nos apartemos, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Que no nos hagamos amigos, porque la amistad con el mundo, dice, se constituye en enemistad contra Dios. Recuerden que dentro de los partidos políticos de nuestra América y de muchas partes del mundo, anda mucha gente ahí buscando solo sus intereses personales, buscando llegar al poder por el poder mismo, para desde ahí pues construir sus imperios económicos, para hacer cuestiones que no las pudieron lograr fuera de una estructura gubernamental, y usan de escalera a los partidos políticos y a la gente que milita en estos partidos políticos. Yo se los digo, mis amados, porque tengo autoridad para decírselos, puesto que en mi vida anduve inmiscuido casi 30 años de mi vida
como dirigente político de un partido de este país, llegué a ocupar cargos de elección popular, fui coordinador departamental de campaña, candidato a diputado, candidato a alcalde, formé parte de las estructuras básicas como dirigente de este determinado partido, y uno ahí se da cuenta de tantas cosas. Tuve cargos altos en Tegucigalpa, pero de ahí me sacó el Señor y puso en mí que no me inmiscuyera más o que me involucrara más en cuestiones políticas y que más bien aconsejara a la iglesia, a sus ministros, a hermanos que están bien consagrados en el trabajo, en la obra de Dios, y que de repente salían pidiéndome X o Y consejo para ver si optaban a un cargo de elección popular, y les dijimos, piénselo bien, ese no es el llamado de Dios. Al final, pues ellos hicieron lo que tomaron a bien hacer, pero no porque no se los hayamos dicho. El poder, les decía, es afrodisíaco. Los gobernantes quieren mantenerse en el poder y los otros quieren llegar a ocupar esos cargos. Y eso es lo que está imperando en nuestra sociedad en este tiempo. El país ha sido sumergido al desorden, al caos, ha sido sometido al saqueo, a incendios y a la amenaza y hasta la muerte de algunas personas defendiendo X o Y candidato. Imagínense, ¿quién nos va a devolver nuestros muertos? Por eso siempre hemos hecho un llamado a la paz, a la tranquilidad, a que vuelva la normalidad a nuestro país. Y esas han sido nuestras oraciones. Que Dios, por medio del Espíritu Santo, ponga ese clima, ese ambiente de paz, de cordura dentro de estas partes involucradas y dentro del pueblo, de un lado o del otro, que exista esa comprensión y dejar de una vez por todas que los políticos arreglen sus asuntos. La particularidad de los políticos, mis amados, es que en tiempos de elecciones siempre se pelean. Toda la vida, en una elección, antes o después, están peleando. Pero con el paso de los meses, ya los vemos sentados en las mismas mesas, comiendo la misma comida, charlando, platicando, riéndose, chisteando. Y a veces salen hasta bailando, y eso lo hemos visto en videos, en fotografías, de gente que parecía irreconciliable. Y nuestra sorpresa es que de repente aparecen ya echados del brazo tomándose una fotografía. Y el pueblo allá con enemistades, porque esto ha venido a dividir la familia hondureña. Familias en el mismo seno de su hogar, divididos. Las amistades, por un lado, y esto ha venido también a dividir la fe dentro de lo que es la familia cristiana. Nosotros que pasamos publicando en las redes sociales, hemos podido ver algunos hermanos que los conocemos publicando de un lado o del otro, y al final terminan hasta en conflictos, peleando. Y cuando hemos hecho un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la reflexión, hemos publicado pensamientos que decimos que los cristianos no peleamos nuestras batallas en las redes sociales ni en las calles, sino que las ganamos de rodillas delante de Dios. Muchos cristianos
aún estas frases las han tomado mal. Y ponen ejemplos que Josué tuvo que accionar, tuvo que caminar, tuvo que cruzar el Jordán. Y que la fe sin obras es muerta, que no tenemos que avalar esto, lo otro, y que lo que hacemos este llamado es que tenemos un silencio cómplice. No hemos respondido, porque la respuesta nuestra, por sensata que sea, siempre va a enardecer los ánimos de aquel que está enceguecido por un pleito político partidario, porque tiene enferma su conciencia, su mente. Y ya no son capaces de ver la vida a colores, sino que la están apreciando en blanco y negro. Pero hoy, desde tiempos de libertad en Cristo Jesús, queremos decirle a nuestros hermanos que ya no sufran por esas cuestiones. Ese pleito no es un pleito de la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan o que pululan en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra Satanás, nuestra lucha es contra el pecado, nuestra lucha es contra entes espirituales de maldad. Así que eso no debería inmutarnos. En todo caso, la Biblia nos manda a orar por los gobiernos, por los hombres de todo el planeta Tierra. Pero nuestra oración principal debe ser que la verdad de Cristo llegue a sus vidas, para que Dios les pueda conceder el don del arrepentimiento. Y seguimos haciendo este llamado y esperamos en Dios que las cosas se vayan tranquilizando y que Honduras vuelva a tener la paz, la calma y la tranquilidad social para bienestar de todo lo que es el pueblo hondureño. Y las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual. Quizás puedan mejorar en algún aspecto, pero siempre se les va la mano en otro aspecto. La libertad que están profesando y que muchos quieren tener, la paz que muchos dicen que quieren tener, hacer una nueva nación, reconstruir este país, eso no es posible mientras no haya un cambio, una transformación en la vida de cada uno de los hondureños. Para cambiar el país, primero tenemos que cambiar nosotros. Y el cambio no lo podemos generar por nosotros mismos. El cambio solo se genera, mis amados, por Cristo Jesús. Cuando se nos da el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora y habita en nosotros y empieza a conducir nuestra vida, y todas aquellas ideas vagas, aquellas ideas de destrucción, aquellas ideas de perjurio, de prejuicio, aquellas ideas que solo encaminaban a lo malo, vienen a ser transformadas en ideas de paz, en ideas de bienestar, en ideas de bondad, en ideas de compartir con nuestro prójimo. Es ahí donde la sociedad va experimentando cambios. Dentro de la vida del pueblo hondureño, la parte más estable es la que está involucrada en las cuestiones del trabajo en la obra de Dios en las iglesias cristianas, porque ha habido una regeneración en cada uno de los que están ahí, ha habido un cambio, ha habido una transformación, porque hemos hecho de la palabra de Dios nuestra forma de vivir, porque ser cristiano no es nada más un título, no es una etiqueta,
Ser cristiano es una vivencia, es una práctica, es una forma de vida. Queremos y estamos siguiendo los pasos de Jesús. Por eso nos denominamos cristianos. Y ya nuestras miradas y nuestros pensamientos ni nuestros hechos están encaminados al mal, sino que queremos hacer el bien, porque todo lo que proviene de Dios tiene buen nombre y es noble y es admirable y produce bendición. Dejemos, iglesia, que los políticos hagan ellos lo que tienen que hacer, pero usted no se preste para andar encabezando reuniones o ni para andar emitiendo gritos y cuestiones en favor de X o Y candidato. Ese no es la batalla de Jesucristo. Cristo no nos mandó a nosotros para venir a defender a ningún político. O díganme si estoy equivocado. Cristo nos mandó a predicar su palabra, porque esta es la palabra que cambia y transforma a cualquier ser humano, por duro, por malo que haya sido. Cristo Jesús tiene el poder para cambiarlo. Decíamos en un principio, mis amados, que estos conflictos no son nuevos. Y ya hemos hecho una exposición de la realidad que está pasando el país. Pero ahora vamos a hacer una exposición bíblica, también de conflictos por el poder. Dice la palabra que cuando Jesús andaba en su ministerio, y lo pueden encontrar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, tal vez me ayuda el hermano Johnny para que pongamos en pantalla estos textos, en Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Se da un caso donde hay conflictos por el poder. Dice la palabra de esta forma: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose, miren bien, ante él y pidiéndole algo. Sigamos con el 21, hermano. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sigamos, hermano. Cuando los otros 10 discípulos, los apóstoles, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Conflictos de poder. A Jesús se le acerca una mujer que dice la Biblia que era la esposa de Zebedeo. Tuvieron que ser gente influyente, porque no cualquier persona se le iba a acercar a Jesús para hacerle semejante petición. Miren, Zebedeo era un hombre que tenía muchos recursos, un hombre que tenía sus empresas de pesca, era propietario de su propio negocio con muchos empleados y era uno de los aportantes a lo que era el ministerio de Jesús. ¿Por qué sabemos esto? Porque la mujer que se le acerca a Jesús se llamaba Salomé. Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, era tía de Jesús. Y ella estaba abogando por Juan y Jacobo, que eran sus hermanos y que eran primos de Jesús. O sea, era una petición en lo económico y en servicio y en trabajo bien respaldada. El problema de Salomé es que había entendido que el reino de Jesús era un reino tal y como se manejan los países de la tierra. En el caso de los reinados, el rey, la familia real y los gobernados. En el caso de los países, el presidente, el consejo de ministros y todas las otras partes que forman un gobierno republicano, que está formado por el poder ejecutivo, por el legislativo y por el poder judicial, más todo lo demás. Y ella vio la oportunidad en ese momento de hacerle esta petición a Jesús. Toda madre se preocupa por sus hijos. Toda madre quiere que sus hijos escalen sendas posiciones, y en ese aspecto estaba en lo correcto. En lo que no estaba en lo correcto es que ella no había entendido el mensaje de Jesús. Jesús no había venido a pregonar la instalación en ese tiempo de un gobierno, pues eso está dejado para otros tiempos, los cuales estamos esperando cuando ya Jesús sí venga a instaurar lo que es su reinado milenial. En ese tiempo Jesús viene para ser entregado, pero para dejar sembrada un evangelio, unas buenas nuevas, y que después de su partida este evangelio sea predicado a toda criatura que habita en este planeta Tierra. Ella lo está viendo desde el punto de vista de los gobernantes y los gobernados. Y Jesús más adelante, reunido ahí mismo con los discípulos, les dice que cuando alguien quiere una posición, que no es la forma esa de la que se lo van a ganar, sino que es con servicio. Porque entre vosotros no será así como en el mundo. Allá los reyes tienen cualquier cantidad de servidores. Todo el mundo les rinde pleitesía, porque ellos son los amos y señores. En el reino de Dios, en este tiempo, el liderazgo no se mide por decir yo mando, yo ordeno, sino que se mide por decir yo obedezco y yo sirvo. En la iglesia de Cristo Jesús, los liderazgos no se miden por la cantidad de personas que usted tiene alrededor y que están sirviéndole. En la iglesia de Cristo Jesús, el liderazgo, según Dios,
se mide por cuántas personas usted sirve. Entonces yo pregunto, ¿usted es líder? Me va a decir sí. Yo le repregunto, ¿a cuántas personas sirve usted? Porque he visto muchos señores dentro de la iglesia, con títulos diferentes, con un séquito de personas. Unos les andan los maletines, otros les andan la Biblia, otros les andan la bufanda, cualquier cosa, y otros hasta están con el pañuelito para secarle el sudor a ellos. Entonces él no está sirviendo, él es servido. Ahora, ¿por qué estas atenciones con determinadas personas? Sale porque es un corazón que está dispuesto al servicio, o solo lo hacen con él. Solo lo hacen por quedar bien con él, porque yo estoy gozando de las canonjías que tiene el líder y que al andar cerca de él, pues ahí me beneficio. Ya eso es un servicio hasta hipócrita. Porque nosotros no estamos puestos para servir a determinada persona. Ustedes saben quién es el prójimo. El prójimo no tiene nombre ni tiene etiqueta. Es todo aquel que tiene una necesidad y que si nosotros podemos resolvérsela, se la vamos a resolver. Ese es nuestro prójimo. Tenemos que entender, mis amados, que nosotros no estamos aquí para atender exclusivamente a X o Y persona. Estamos aquí para servir. Y cuando hablamos de servicio, es a aquel que podamos asistir, sin importar la clase social a la que pertenezca, sin importar si tiene dinero o no tiene dinero, si es sabio, entendido, o si es un necio. Eso no tiene que importarnos a nosotros. Lo que cuenta es el servicio. Lo que cuenta es que con eso nosotros le decimos, usted agradezcale a Dios, porque aquí la gloria es para Dios, no es para mí. Y eso es lo que esta mujer, Salomé, había visto. Miraba a sus hijos gobernando con Jesús, uno a la derecha, uno a la izquierda, y a un montón de gente rindiéndoles pleitesía. Y Jesús le dijo, en mi reino las cosas no van a ser así. Pero por otra parte, mis amados, tenemos a 10 apóstoles allá en huelga, bravos, enojados. ¿Por qué? Porque ellos también querían lo mismo. Y no habían tenido el suficiente valor, ni el padrino o madrina, para que se le acercara a Jesús y le pidiera esas posiciones para él. Y se enojan con los 2 apóstoles, y me imagino que se enojaron también con Salomé. Y si se enojaron con Salomé, también se enojaron con Zebedeo, porque era la parte que estaba solicitando el puesto para los hijos. Era un conflicto de poderes. A mí siempre me encanta esa parte cuando Jesús llega al cuarto donde están todos los apóstoles. Y eso sucede justamente después de esa discusión. Y Jesús entra y se quita el talí o el manto. Y cuando lo agarra, miren todos ellos con los ojos bien abiertos. ¿A quién Jesús le iba a dar el manto o el talí? Porque era una costumbre en el pueblo de Israel, más que todo cuando Elías y Eliseo, que Elías, prácticamente Eliseo le arrebató el manto.
que era símbolo de autoridad y que esa autoridad era traspasada a quien se le delegaba. Entonces, cuando Jesús se quita el manto, ellos están esperando que se los entregue a cualquiera de ellos, porque Jesús estaba anunciando que ya su partida estaba próxima. Entonces dijeron, pues a alguien va a dejar encargado el Señor. Y todos estaban deseando, y entre ellos Judas Iscariote. Imagínense. Y Jesús no le entrega el manto a ninguno, sino que lo coloca ahí en alguna parte y agarra una toalla y le dice: Pedro, vení para acá, sentate aquí que te voy a lavar los pies. La reacción de Pedro es normal, mis amados, para Pedro y para el mundo. ¿Cómo tú, Señor, siendo el líder, el gran predicador, las multitudes te siguen? Les das de alimentar, les das de beber, les sanas las enfermedades. Tú eres el rey y vas a venir a lavarme los pies. No, yo no puedo aceptar eso. ¿O no me va a decir que usted no hubiese hecho lo mismo? Yo también hubiera hecho lo mismo. Le hubiera dicho a Jesús: no te rebajes tanto, Señor. ¿Y quién soy yo para que me laves los pies? Es lógica también la posición de Pedro. Pero Pedro tampoco había entendido el alcance de lo que era el reino de Jesús. Y le dice Jesús tranquilamente: mira, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte en mi reino. Y a Pedro, como él está queriendo ser parte importante en el reino de Jesús, le dice: pues Señor, no solo mis pies, también todo mi cuerpo. Porque están pensando en un reino donde Jesús va a llamar sus comunidades de ángeles, las legiones de ángeles, y va a ordenar que destruyan el imperio romano, porque eso es lo que ellos tenían entre ceja y ceja. Y habían visto ángeles atendiendo a Jesús, habían estado en cuestiones especiales donde miraban la gloria de Dios manifestada por medio de Jesús.